Bueno, acá estamos en un nuevo encuentro organizado por nuestro gremio, la UTBA, llamado Charlas Dibujadas, un ciclo, la verdad, muy rico, y hoy tenemos la visita de un maestrazo de la historieta, que él quiero que nos diga quién es Gerardo Canedo. Así nomás. Mirá, sí, no tengo para hablar, Jorge, y no sé si tienen libre el fin de semana ustedes, porque podemos estar hasta el lunes tranquilamente. El tema viene sencillito. Alguna vez escribí alguna nota cuando fue la exposición de Córdoba, una exposición de Córdoba también, que me pinté como un negrito, ¿sí?, que vivía en una casa muy humilde, y tengo el dibujo, justamente ilustré con un dibujo de mi casa de aquel momento, a 3 cuadras de Puente Alsina, que soñaba leyendo revistas de historietas. Desde pibe, desde bastante chico, y digo esto, quizá me repito, quizá me ayudó bastante a aprender a leer las historietas del diario El Día de La Plata. Ya lo escuché y lo leí de varios otros colegas, compañeros, que dicen que realmente la historieta los ayudó a aprender a leer. No sé, ahora los chicos, se me ocurre que usando la tecnología nueva aprenden de otra manera. Hasta aprenden idiomas también, que les resulta familiar justamente por el acceso a esas tecnología nueva. Pero en aquel momento la historieta, mi papá era bastante amplio en temas de lectura, era un obrero gráfico, encuadernador, pero sí empezó a comprar la revista Intervalo, después un poquito más tarde, Intervalo Extra, porque tenía realmente, ahora hay un grupo que se llama Columberos, y republica, consigue, junta material de los años 40, estoy hablando, yo nací en 1940, junta material de los años 40 y uno puede ver que había una historieta que estaba muy en el borde entre lo literario y la historieta, ¿sí? En lo literario pesaba mucho, había recopilación o reconstrucción de historietas de grandes autores. Se la puede leer ahora gracias a esos muchachos columberos, la historieta completa es una maravilla. Ahora, sucede esto, que una cosa era leer a un pibe de 8 años, 9 años, leer Intervalo, estar cerca de Intervalo, y otra cosa es cuando uno pasa a los 12 años, que ya las historietas de aventuras, sí, creo que tenía, no, yo tenía 10 años, y ahí entró, me parece, el Rayo Rojo. Entonces, ahí, Rayo Rojo. Inmediato casi a eso, por otro lado, seguía entrando por ahí el diario con las historietas y el Intervalo. Que no sé cómo se dice, intervalo o intervalo. Y de ahí, sí, no sé dónde va el acento, pero, intervalo, vamos a llamarlo intervalo. Pero de ahí resulta que ahí eso soy yo, que fui entrando, no con los libros que por ahí no empezaba y era un poco difícil, largo, mucha letra, pero la historieta me acercó un montón de lectura de algunos clásicos en historieta. Ese soy yo. Sí, hubo un momento que había una enorme cantidad. Que vos las mencionás todas. Claro. Y resulta que, y una revista que quedó entre el Intervalo y el Mister X era la revista El Gorrión, que también compraba. Y resulta que no, de golpe vi Mister X y bueno, ya está, Bull Rocken, Mister X, Fuerte Argentino y alguna otra historieta que acompañaba la revista, espectacular. Y bueno, es inmediato a eso, yo iba creciendo muy, ¿cómo se puede decir? De una personalidad bastante sedentaria, una personalidad de estar sentado mucho tiempo, iba copiando algunos dibujitos y de golpe llega las revistas de la Editorial Frontera y ese soy yo. Ahí es donde empiezo a querer ser lo que algún día, después de bastante tiempo o de bastante esfuerzo, llegué a ser dibujante profesional, por suerte. Sí. Una pregunta, Gerardo. Dado ese acercamiento, esa pasión por la lectura de historieta, tengo entendido que hiciste un paso por la universidad, creo que en económica. Sí. ¿Cómo fue que con toda esa carga vocacional por la historieta te metiste a la facultad de hacer económicas? Sí. ¿Qué pasó? Resulta que yo era, donde nos conocimos con mi compañera, con mi esposa, Eve, fue aquí cerquita, en la calle Paraná 400, y allí era empleado de cuentas corrientes, manejaba la máquina de contabilidad vieja, una máquina Mercedes alemana,
Y bueno, era el tema de que tratar de que yo, para eso que estaba haciendo como trabajo de todos los días, creí que tenía que estudiar ciencias económicas. Yo ya me había recibido, sí, mientras trabajaba también estudiaba de noche en el colegio Hipólito Vieites a la noche, número 14, y terminé allí. Mientras también trabajaba como empleado en esa editorial de papelería comercial, de La Pena, era la empresa, muy conocida y muy grande en su momento. El tema viene que creí y dije, bueno, vivo en José Mármol, ir a estudiar a La Plata, voy a estudiar ciencias económicas, que yo no sabía mucho de temas, hacer un balance, a pesar de ser perito mercantil. Si me daban un balance para hacer, yo no lo podía hacer, salvo que me ayudaran. Y me fui a La Plata y estudié 3 años ciencias económicas, pero también abandoné porque empezó a aparecer, primero que con mi compañera de trabajo empezamos a ser novios, a salir, y resulta que empezó a aparecer también un amigo, Jorge Gemelli, que también agrupaba, que su tarea en la vida parece que fue agrupar a dibujantes para que avancen, y él nos agrupaba, pero él no avanzaba con nosotros, quizá, ¿sí? Pero era un gran compañero, Jorge Gemelli. Y resultó que a través de mi hermano, que también andaba en el tema de papelería, encontré un lugar donde hacer envases de polietileno, dibujar envases. Y ahí es donde empezó el noviazgo, el trabajo como empleado administrativo, la Facultad de La Plata y el dibujo haciendo algunos envases de polietileno. Claro, algo había, sí, como una cuestión que yo no sabía prácticamente nada. Gemelli justamente me fue explicando de ir a Clancy, un lugar donde hacían las líneas de tipografía, armaba yo los envases, tenía la idea, pero en ese momento fue que tanta cantidad de cosas, estudiar en La Plata, vivir en Mármol y lo que dije recién, y resultó que, bueno, la facultad mucho no me entusiasmaba, lo hacía, la Facultad de Ciencias Económicas, lo hacía más que nada por una cuestión del trabajo donde estaba trabajando, y quería que me pasaran un poquitito más arriba, ¿viste? Por mi mérito como por lo que conocía. ¿Qué clic hubo para que dejes la facultad? Si esto no es para y no, sí, mucho el tema de ciencias económicas no me cabía, salvo leer un poco de economía, leer un poco de historia de la economía. Esa parte siempre me gustó, el tema de la parte social, de la parte economía, historia general, todo eso me gustó era lector ya en ese momento de los libros de Udeva, siempre tuve una inclinación por leer, enterarme del tema social sobre todo. Hiciste escuela con Haupt. Sí. ¿Cómo fue? En la Panamericana. Claro, ¿Cómo fue esa parte de aprendizaje? Porque uno dice el humor y la historieta, hay un talento intrínseco, pero hay técnica. Hay tips que te pasa un Garaycochea, un Prat, un Breccia, ¿no? ¿Cómo fue eso con Haupt? Sí, lo que pasó fue, ahí está, es buen tema ese. Me estás haciendo ir bien para atrás. Yo tendría 18 años. Había ya comprado, y fue lo que me empezó a abrir también, que me apoyaba en la parte de a ver esto que es, cómo es esto, cómo harán esto, del tema del dibujo, de historieta, hasta el humor también. Resulta que aparecía la revista Dibujante en el kiosco del diarero. Sí, tal cual. Está la revista, era una maravilla. La revista Dibujantes, de la que tengo, el otro día me regalaron otros cuantos números, también un muchacho, Fernando Vázquez, me cae con 3 tomos mal encuadernados, todo, mal refilado, todo, pero junto con los que tengo, prácticamente tengo todos los números de revista, espectacular, sí. Que nos ayudó a muchos, creo, a entrar y saber cómo es que resuelven los dibujantes que uno admiraba ya, Solano, a Prat, a Breccia, Sopi. Uno decía, qué maravilla todo esto, ¿cómo se hace? Y entonces la revista Dibujante también me ayudó, y luego leía el aviso de la Escuela Panamericana de Arte, donde apareció una chica bonita, donde decía que uno podía entrar en una pileta de natación, con la pipa, toda una barbaridad. Y digo, yo quiero entrar, pero no tenía el dinero para pagarme la escuela. Cuando empecé, ya estaba haciendo el servicio militar, o sea que ya tenía
20, 21 años, fue que empecé a tener, sí, un poquito antes de ser marinero. A los 19 años por ahí, ya trabajando, pude pagarme la escuela panamericana en la calle San José 715. Y luego, continuado a eso, que estaban los profesores Borisov, estaba Martínez, y había otro dibujante, pintor también, que era profesor y Castaño o algo por el estilo. El tema es que terminamos lo que sería el primer año y pasamos, ya la escuela panamericana se había mudado a la calle Venezuela, ahí casi en el Bajo. ¿Sí? No me acuerdo. ¿No estuvo al 800? Tiene que ser por ahí, porque era antes de la... Estuvo la revista Humor, La Urraca, Venezuela 842. Creo que es el mismo ahí lugar. Ahí estuvo la editorial del Humor, claro. Era una casa vieja. Sí, tenía varios pisos, 3, 4 pisos tenía. Ah, bueno, yo recuerdo. Ahí. Y ahí, en la Panamericana, allí en Venezuela, vos me decís 800, yo no me acuerdo el número, aunque lo tengo, todavía guardo los tickets de haber pagado el mes, etc. Mirá, guardo todo, Jorge, qué desastre. Sí, ratones. Y resulta que, ¿cómo es? Ahí es donde empecé a asombrarme, y ese primer año de historieta fue con Daniel Haupt. Pero yo veía pasar por allí a Garaikochea. En la piecita de al lado, que tenía la puerta que se comunicaba, estaba Oscar Grillo, otro monstruo que vive en Inglaterra, pero de todas maneras fue otro de los grandes que estaban estudiando con Garaikochea. Y los compañeros por ahí, los compañeros de mi grupo, estaba Lucho Olivera, una cosa realmente maravillosa. Luis García Durán. Estoy repitiendo lo que dije en alguna nota. Éramos unos 7, 8, 9, pero veía pasar a muchachos que ya habían entrado a dibujar en Hora Cero, Lito Fernández, ¿cómo se llama? Durañona. Bueno, ahora tendría que hacer un poquito de esfuerzo, que como dije hace un rato, antes de Navidad me van a salir los nombres, pero los recuerdo a todos. Y de allí viene que empecé a estar en un ambiente. A todo esto la historieta se había caído en ese momento. Y fue Jorge Gemelli que nos fue juntando y con otro muchacho más consiguieron alquilar una piecita frente a lo que era la Penitenciaría Nacional, en una esquina que ahora es un edificio de departamentos, y ahí nos juntamos 7 muchachos que dejamos la Panamericana, que había empezado a declinar en su convocatoria, y empezamos a tratar de encontrar trabajo. ¿Qué te aportó Haupt como maestro? ¿Qué te dijo? Esto hacerlo así, componer. ¿Qué te da un maestro de historieta? ¿Qué te aporta? Y el maestro es imprescindible. Vos tenés tu talento propio. Algo puede ser. Pero digamos, el maestro, ¿qué te dice? Componé así, limpia esto, ¿qué te da? Claro, una cosa del maestro, y más cuando era ya en aquel momento un dibujante, había dibujado ya en ese momento Cayena, en Hora Cero, en el Hora Cero semanal, que lo tengo todo, el Hora Cero semanal, donde apareció el Eternauta, tengo completa toda la colección. No solo te enseña cómo puede uno presentar un cuerpo de una persona, sino la composición, la parte de perspectiva, la parte de ropa, las arrugas de la ropa, cómo se solucionan. El maestro tiene eso, que te enseña de la técnica, pero además es una especie de persona que uno admira. O sea que te viene de una persona que uno admira conocimiento. El maestro es imprescindible. Y en aquel momento de la Panamericana hay que ver que hubo como 12, y antes estaba la Escuela Norteamericana de Arte en la calle Paraná también. Eran grandes maestros que se prestaban a enseñar. Eran generosos. Sí. Todo el mundo, desde Albistur, el tema de Joe Motini, el tema de Breccia, el tema de Haupt, eran grandes, para nosotros, ¿sí? Eran grandes, grandes maestros realmente de la ilustración y la historieta, y se prestaban generosamente a que nosotros aprendamos. Gran referente. ¿Vos entraste en Columba, tengo entendido, con Legión Africana? ¿En el 76 puede antes, ser? Un poquito antes, sí. No sé qué año era. No, antes de... Creo que entré en el primer trabajo, que fue nota
hace un tiempito porque encontraron justamente esa historieta primera que hice, puede ser en el año 68, no en 1868. No digo para que no saquen malas cuentas, en 1968. Encontraron en un búnker de Malvinas que unos muchachos habían estado leyendo revistas de Columba y justamente fue un político, economista de ahora, Carlos Maslatón, sacó una nota en internet que sacó fotos de la revista que encontraron. Sí, y resulta que era la primera historieta que yo hice para la editorial Columba, paga, profesional. ¿Cómo se llamaba esa historieta? Estación Polar Zebra. Era la adaptación de una película con Rock Hudson, Herb King, también, que me costó. En aquel momento no había internet. En 1968 aviso para la muchachada que no había internet. Nada. Tuvimos que ir con mi señora al cine y tomar algún apunte de ver la película. Al cine que quedaba, y no sé si queda todavía, en la calle Esmeralda y Corrientes, más o menos, un cine hermoso, tomando con un papelito apuntes de cómo era un submarino, cómo era la ropa. Y para la editorial yo tenía que seguir un poco a otro gran maestro español, Carlos Jiménez. Otra, muy comprometido toda su vida, sigue siendo un gran profesional comprometido, por suerte, y resulta que, bueno, tenía que seguir la línea de él. Y entré, y recuerdo bien, también es otro recuerdo lindo, justamente cuando voy a entregar el primer trabajo, además de esto que digo de la gente de Malvinas, que yo traté de que yo no tenía nada que ver, en una casualidad lo de la historieta que yo había dibujado, sino los muchachos que estuvieron ahí. Era una casualidad total. Está. Sí. ¿Y Legión Africana? Vino un poquito más adelante. No, Legión Africana, División Africana. Era una historieta que el guión la hizo Grassi, Alfredo Grassi, gran guionista también, pero en la Legión Africana yo no dibujé, sería la Legión Extranjera. Esa la dibujó Luis García Durán, que habíamos sido compañeros, con guión de Robin Hood, la hizo él, era Aquí la Legión, creo que se llamaba. También una historieta de Columba, ¿sí? Ahí no tengo. Y sí, creo que salía en D'Artagnan. Alan Braddock y Rocky Keegan fueron tus personajes más emblemáticos tuyos. Siempre dibujante se lo conoce por una historieta o por un personaje. Es cierto. Esos dos fronitos que los dibujaste durante años. 15, 16 años dibujando. Cientos de capítulos. Bueno, creo que uno de ellos, Rocky Keegan, creo que llegó a los 150 capítulos. Era un momento que había trabajo. Y encima nos leían, porque no solo porque ahora puede haber alguna disciplina que haya trabajo de eso, pero el mercado por ahí es limitado. Dije la palabra mercado y pido perdón, ¿sí? El tema, sí, se desparramaba mucho lo que hacíamos. Y todos los dos de Ray Collins. Las dos de Ray Collins. Que me costó llegar a esas historietas de color. Estuve varios años, no sé cuánto, 5, 6, 7 años haciendo historietitas unitarias o algún rellenito para las revistas. Pero en la editorial Columba sí tuve durante 30 años trabajo continuo. 30, 31, 20, no me acuerdo cuánto. Y una producción impresionante. Trabajo y producción. Exactamente. Continuidad y producción. Continuidad y se vendían muchas revistas. Si hay por ejemplo, puede parecer hoy que medio disparatado, pero bueno, los números a veces ayudan a que se vea la dimensión de una actividad. Había las revistas de Columba, que tenía 4, 5, creo que 5 títulos, después te llegó a tener alguno más. Había tirajes desde 80.000 hasta 250.000 ejemplares de cada edición. O sea que era una enormidad. La revista Humor, que también llenó, y tengo casi todas, hasta un cierto número, tengo prácticamente todas,
que alguna me la regaló Casioli, pero ya las tenía, ya él me la regaló encuadernada, Claro. que habían retapado, ¿sí? Bueno, tengo en casa, me falta el número 2 que lo presté y no me lo devolvieron. O mejor dicho, no, sí, no lo tengo el número 2, presté... 78 en adelante, pues. No, del 1, desde el 1 no, yo sé. El primero cuando nació Humor en el 78, año 78. Sí, con la tapa de Menotti. Claro. Sí, claro. sí, que fue el Mundial. Sí, pero además sí, yo sí. había comprado antes, porque, a ver, todo lo que sea historieta, yo fui consumidor toda la vida. Porque era papel. Para sacar la revista Humor, Récord, no Récord, La Urraca, La Urraca había sacado las chicas, ¿cómo se llamaba? Los Ángeles de Charlie. Habían recortado historietas europeas, le habían pintado el pelo a alguna y vendió también una buena cantidad de números y con eso creo que acumularon un poco de dinero para meterse luego despacito en revistas digamos, muy propias, bien armadas, que fue Humor. Una usina de laburo. Totalmente. Columba, La Urraca fue una usina, títulos permanentes, Humor, Sexo Humor. Así es. La UMI, era el péndulo. Tengo una buena, Jorge, tengo una buena cantidad en esto, también ¿cómo se llama la otra? Satiricón, también tengo algunas, varias revistas. Humor, irreverente, con Satiricón. Asombró total, conmovió todo, Total. sacar en una tapa. Que hablar de personajes y tomarlos para la crítica, personajes que eran intocables hasta ese momento, Sí, una maravilla. A Sandrini, que era un prócer, le pegaron con un palo, me acuerdo. Sí, era muy, muy importante lo que hicieron ellos, fue muy importante. ¿Cómo es la relación de un guionista y un dibujante, o dibujante y un guionista? Siempre armónica, a veces hay disidencias, a veces el dibujante se revela, dice esto no lo pongo, esto no lo digo. Hay algo de un poquito ¿Había chisporroteo con los guionistas? Por ahí un poquito, porque era un poquito, no nos veíamos, en el caso de Ray Collins nos veíamos muy poco para conversar, para charlar, y cada vez que nos veíamos por ahí que terminamos enojados. Yo lo admiro a Ray Collins como persona, fue un muy buen compañero de varios dibujantes, ¿sí? Sí, totalmente. Pero el tema viene que, a ver, yo quizá cometí el error de no intentar hacer los guiones de mis trabajos, quizá. Sí. Pero pasa esto, yo tengo, además de la historieta de aventuras, tengo bastante recorrido en lo que se llama humor de tipo político. Ajá. ¿Sí? Tengo, por ejemplo, en el momento que va a subir, creo que Alfonsín, 80, sí, ahora estoy recordando los años, salió la segunda etapa de la revista Caras y Caretas. Ajá. Allí yo empecé y me dieron el espacio, por lo menos es lo que me decían, donde estaba, bueno, no sé si me va a salir de una la memoria, Ocho Descalzi, que había sido en su momento, yo digo esto para que se vea que la revista era muy comprometida, en ese momento salía Humor, era el gran ejemplo. Del 78 en adelante, había dejado de estar Chiavicenta y claro, también aparece Humor en forma simultánea, el cierre de una, la apertura de la otra. Sí, Tía Vicenta también fui lector, comprador. Pero pasó esto, que en la revista esta, Caras y Caretas, segunda época, era una cantidad de columnistas muy comprometidos, una revista, allí estaba Rep, Penny, Daniel Paz, Manken, Braxator, otro gran compañero, gran compañero que ya falleció, pero también comprometido políticamente, que se acuerdan poco, él en algún momento cayó preso por la militancia de aquel momento y tuvo la ayuda de alguien que es guionista de historietas, que participaba en el comando ese, ¿cómo se llama? 601, de ahí de Tucumán. El batallón 601, y lo ayudó para que lo larguen a Manken. ¿Sí? O sea que el tema viene, la revista Caras y Caretas, que luego
molestó bastante. Sí, después tuvo cerró y después volvió a abrir en otra época, en los 2000. Sí, ahí también participé, sí, en los primeros números. La tapa del primer número iba a ser mi dibujo de humor, ¿sí? Pusieron otra. Eran 3 las que estaban por decidir. Pero bueno, sería otro tema. Pero el tema viene que allí en la revista Caras y Caretas utilicé lo que yo podía saber de la historieta de aventuras para opinar políticamente. Y prácticamente participé en todos los números que salieron. Y empezó a ¿cómo se llama cuando que se va achicando de a poquitito? Languideciendo un poquito, pero forzada porque varios camiones que llevaban revistas para el interior habían sido secuestrados por gente de los servicios. Era una revista quizá más comprometida que Humor en aquel momento. Tomó partido abiertamente por el peronismo. La revista Humor tenía otra forma de pensar, aunque el peronismo también había muchachos que pertenecían a la idea. Así es. Y en la otra tiraba más bien las tapas, el dibujo que tenían para el lado peronista, ¿sí? Claro. También en aquel momento empezó a salir un feriado nacional. Era un momento que había Martín García y Sasturain y Caloi. Claro. Sí, que también fui a buscar trabajo ahí. Sí, anduve por todos lados. Sí. Además, escúchame, en una época en el edificio de Humor estaba Rico Tipo con Rafael Martínez. Qué gran dibujante. Y íbamos las carpetas a Humor y después de ahí nos íbamos a Rico Tipo, que estaba Rafael Martínez ahí. Qué gran dibujante. Pero era una época que siempre, el otro día con Sergio hablamos de Hortensia. Claro, también. Estaba Chau Pinela, Feriado Nacional, estaba el Ratón de Occidente, siempre había una revista. Así es. La última que hubo fue Barcelona, que ya no sé si quiere estar virtual, pero no hay. Sí, hubo, pero Barcelona fue, también no sé si llegaron, pero en un momento de crisis total, el dato, que por ahí puede no ser cierto, llegaron a 40.000 ejemplares, y es una enorme cantidad. En los últimos tiempos hablar de 40.000 es mucho. Humor, después del número 97 que secuestraron, el número siguiente superó los 200.000. Sí. Después de la clausura que en los kioscos iba la policía y la secuestraban. Así es. En el 84, creo que en el 84, metiste un personaje de Álvarez Cao en D'Artagnan. No me acuerdo los años, Jorge. No, pero... Sí, claro, 84. Sí, sí, tiene que ser ahí. Garbajo, Gansúa y compañía. Sí. ¿Cómo era? ¿De qué trataba eso? No, una historieta... Esos nombres tan exóticos. Carbajo, Gansúa y compañía. Espectacular. Álvarez Cao, gran compañero, muy inteligente, hijo de Eduardo Álvarez, que fue, no sé, alguna vez lo dije y me dijeron las hijas de Álvarez Cao, no, así, era un gran dibujante de la revista Caras y Caretas en el momento de gran esplendor. Y creo que llegó también o a la dirección o a la vicedirección. Bueno, Julio Álvarez Cao se había criado con el padre que se relacionaba con embajadores, con intelectuales, con gente de alto nivel, y Julio tenía una cultura espectacular y la bajaba a lo popular. Julio era una maravilla. Y hizo mucho, dibujaba también, y hizo una buena cantidad de historietas él, pero luego fue guionista de varios personajes de Columba. Por ejemplo, participaba en Cabo Sabino, en Álamo Jim, en personajes Capitán Camacho, con Casalla, eran muy amigos con Carlos Casalla, que no sé si otro de los grandes compañeros, grandes hacedores de la historieta, y guardo recortes de papeles, de recortes de diario, tengo una pila, ¿cuánto es esto? 50 centímetros. 50 centímetros de papeles, donde en uno de esos recortes de diario dice récord mundial, el que más años hizo un personaje de historieta, Carlos Casalla. Bueno, yo estuve con Chingolo en Bariloche y él decía, es el personaje más antiguo que sigue vigente, porque lo publicaron en un diario de la zona. ¿Ves? Sí, señor. Y Julio Álvarez Cao era amigo, iban los dos, andaban los dos,
qué sé yo, en salidas, no sé si iban a cazar, no recuerdo, pero de todas maneras Julio era eso, el guionista de Carbajo, Gansúa y compañía. No quiero por ahí hacer el cómo llegué a tenerlo, pero claro, no quiero meterme en temas de qué manera tuve la historieta de Carbajo para hacer. Pero los guiones, el otro día estaba repasando, porque tengo allí, si querés te lo envío, es como que sacó un lugar que recopila historietas, CRG, y yo lo guardé, tengo los primeros 35, 40 capítulos, que son guión puro de Julio Álvarez Cabo, los guiones son maravillosos. No se podía tachar un solo pedacito de renglón, porque era todo, primero lo que apuntaba Julio era al tema humano, ¿sí? Al tema amistad, humano, y bueno... ¿De qué trataba? Porque Carbajo, Gansúa y compañía. Me voy por cualquier lado. El título tan sí, como raro, era un policía. Una película. Sí, estaba pensado. En aquel momento había intenciones de hacer El Cabo Sabino. Sí, El Cabo Sabino en cine. Y lo hicieron en Tucumán. ¿Sí? Hicieron algún capítulo para cine. Julio me dice, mira Gerardo, cuando estábamos pensando los personajes, hagamos los personajes con cara, la historieta está toda con personajes de actores argentinos, gente argentina, ¿sí? Y me dice, hagamos ya con cara de esto es una pequeña curiosidad, ¿sí? De actores argentinos, por si algún día se quiere hacer una película. Carbajo, yo le puse la cara de Víctor Laplace. Víctor Laplace. Pero fue derivando en el dibujo a la cara de Lito Cruz. ¿Sí? Con bigotito, pelo medio... Creo que fue así, sí, porque tengo algunas... Se me traba algún cosito. Y Gansúa, el compañero, que era un ladroncito chiquitito que en el primer capítulo le roba la billetera a Carbajo, viendo un partido de River con Racing, porque Julio era hincha de Racing, y dice, no, ese partido yo lo vi, lo puso en el primero con Bernabé Ferreira, que mete un gol, etc. Resulta que Gansúa lo tomamos de la cara de Carlos Carela, pensando... Unas caras fuertes, así. Ahí va. O sea que ya estaba, viste, imaginado para ese lado. Y resultó que lo que hice por ahí yo, la virtud mía, el Julio los guiones eran la virtud del trabajo. Pero la habilidad mía fue de poner un dibujo aceptablemente moderno en un tema antiguo, porque transcurría en los años 30, Carbajo había sido policía y había tenido problemas con la revolución del 30 y quedó dejado de lado de la policía, y Gansúa era un ladrón de Valentín Alsina. Claro. Fueron compañeros y andaban en aventuras de cuestiones de lugares de baile de tango y cuestiones de personajes comunes de la ¿cómo se llamaría? De los personajes de la historia argentina, de barrio. Todo transcurría en el suburbio. Cotidiano, ahí está, vamos a llamarle así. De personajes cotidianos que aparecían, la de Costurerita, la de Carlos Gardel, aparecían los peringundines, todo. Todo, sí. Vos tengo entendido que trabajaste con tus hijas, porque yo cuando iba a la casa de Eugenio Soppi estaba Delia, que le hacía las letras. Y tengo entendido que laburaste con tus hijas, ¿no? No sé si te hacían el color, ¿cómo fue esa historia? Eso fue otro personaje, otra que tiene nada más que, creo que 15 capítulos. Un personaje que transcurre empieza el primer capítulo, todavía está en movimiento la Guerra Civil Española. ¿Sí? Ahí también, generalmente... la historieta está realmente con guión de Manuel Morini, pero tiende a tomar partido por la República desde el primer número. Te digo que mi papá y mi mamá, como orgullo que tengo, y yo soy producto de ese conocimiento entre ellos, se conocieron en el Comité de Ayuda a España de Nueva Pompeya.
yo tengo demasiado brillo, Jorge, demasiado brillo. Tengo que... Es un lujo, hermano, estar acá con vos. No lo digo en broma, pero es en serio. Sí, dos luchadores, viste, mi mamá obrera textil y mi papá gráfico, obrero gráfico. Pero de todas maneras se conocieron ahí y al año, en el año 40, ellos se casaron en el 39, para que todo sea... La cuenta que sale, más de un año después nací yo, por las dudas, que no haya sido de ningún apuro ni nada. Resultó que quedé muy enganchado con los recuerdos de mi papá de la Guerra Civil Española, que él me contaba que no pudo ir a la guerra porque había que saber tirar con revólver o con lo que sea, ibas gratis. Si no sabías tirar, te tenías que pagar vos el pasaje. Por lo menos eso fue lo que nos contaba mi papá y es posible. El tema viene que allí apareció la posibilidad de hacer una historieta de toreros, tema que es del conservadurismo español, no hay nada que hacerle, pero la historieta tiene costados muy melodramáticos y tomado del lado del republicanismo. Creo que en el primero o segundo capítulo fusilan... de un torero con un blanco abajo, una composición tremenda. Bueno, ahí es donde creo que hizo un buen trabajo. Yo lo miro y digo, no puede ser. Muy buena composición. Todo, sí, tiene mucho. Y ellas que hacían el color. Y hacían el color con anilinas, con tintas. Directo. Y todo el trabajo, lo que salió publicado es flojo. Columba no tenía máquinas para imprimir. No había color en Columba. No. Todas las revistas llegaron a salir todas. Sí, después sí, al principio no, claro. Sí, pero ellos hacían un color pluma, que la gente que está escuchando, difícil que recuerde, pero se respetaba el negro de un trabajo y se le ponía con una especie de películas de celuloide, se marcaban el amarillo, el rojo y el azul. Hacías una máscara. Eso lo hacía yo con una pinturita. Era indicando, quiero que esta cara tenga tal color. Claro, pero ellas lo hacían directo, con la anilina, tus hijas. Claro, eso es que el momento ¿Y eso te respetaba esa textura de ellas? Y justamente, no salía bien porque Columba tenía casi todo preparado para las historietas a color pluma. Claro. ¿Sí? Una historieta, un paso anterior a la historieta offset, quizá. Sí. O no offset, a la historieta de color directo. Y mis hijas, créeme que están hermosas. Hay algunas páginas que son realmente muy suaves, muy bonitas. Sí, esa del torero está maravillosa. Hay algunos capítulos que están muy... Y todo, los 15 capítulos están a muy buen nivel. De guión, de dibujo, de color y de letras, porque las letras, en ese momento Columba aceptó publicar historietas con letra dibujada. Sí, porque era tipografía de todo, claro, lo anterior era... frío eso. Exactamente. Pero era ese de frío era porque historieta de tipo industrial. Sí, claro. ¿Sí? Claro. Sí, siempre la letra del dibujante es más cálida. Total. Porque un tipo que, el Negro Fontana Rosa, esa letra fue uno de los pocos que hizo la minúscula en los cuadritos. Exactamente. Pero a veces hacía, no sé si aparece el cuadro en vez de estar derechito, está un poquitito... Bueno, es una maravilla el recuerdo de Fontana Rosa, al cual estuve cerca de él una o dos veces en mi vida y nada más. Sí, bueno, hemos compartido, hoy lo hablábamos, la Bienal de Córdoba, que es un hito. Claro, exactamente. Esas bienales que se hacían en Lobos, en Córdoba, era un encuentro. Había historietistas, había coleccionistas, Hoy te hablé de Quilmes. De Quilmes, claro. Claro, que ahí organizaba mucho Oswald, otro gran compañero. Claro. Sí, una maravilla de persona, maravillosa persona. Osvaldo Viola. Tenemos un amigo en común, al cual hablas mucho de él, y un gran tipo, y querido y un capo, Eugenio Sopi. ¿Qué nos puedes decir de Eugenio? Yo compartimos la ADA, él era presidente de la ADA y Solano vice. Así que mirá qué lujo. Lo sé, yo andaba dando vueltas también en aquella ADA, como en la ADA de Avenida de Mayo, pero yo más bien estaba como medio como mirando, acompañando y aprendiendo las inquietudes de los compañeros que eran, claro, el pasaje Barolo, sí. Pero con Sopi, a ver,
yo lo recuerdo cuando, primero que admiraba y seguía las historietas de él en Mister X, luego en Hora Cero. El tema que no recuerdo cómo fue, no recuerdo cómo nos vimos y le dije, ¿trabajamos juntos? Ah, no, viene también un poquitito anterior a Trabajamos Juntos, venía que nos fuimos descubriendo que él tenía un compromiso social importante. Y yo, de tipo, por las lecturas, por los conocimientos de así de tema de la historia, de las revoluciones, de los movimientos sociales, lo vi a él como un compañero y creo que no me acuerdo cómo fue, cómo empezó. No recuerdo cuál fue la primera historieta que hicimos juntos, pero el tema fue que empezamos a trabajar y estuvimos juntos 7 u 8 años. Yo tengo todo eso, todo anotado, que llevaba un cuadernito escrito, esta historieta, la hice, y despacito, lo que pasa es que, a ver, hablaste recién de Rocky Keegan, Alan Braddock. Rocky Keegan, casi todos los primeros 80 capítulos lo hice solo, lápiz, tinta. Braddock ya compartí trabajos con compañeros. Y se me escapaba el personaje. La tinta, no, ellos hacían el lápiz y yo hacía la tinta. Claro. Y ahí perdí. Rocky Keegan quedó un poco más fuerte porque lo manejaba yo de una manera como que mi intención de acercarme al lector todo lo que yo pudiera. Claro. Era como, había empezado medio tarde comparado con otros compañeros que ya habían empezado a los 20 años, 25, yo tenía 30 casi, era empleado en ese momento en Firestone, una empresa multinacional, y sí. ¿Fui yo? No fue la cosa, no pasa nada. Y ahí viene que, ¿cómo es? Que dejé Firestone, claro. ¿Viste? Por la jubilación que gano, casi me arrepiento cada tanto, ¿viste? Porque la diferencia fue enorme, es enorme, pero de todas maneras, con Sopi empezamos a trabajar. Había sido con algunos otros, con Magallanes también. Vos lo conociste al negro Magallanes, hizo el lápiz de varios capítulos, 3, 4, 5, 6, no recuerdo. Pero ahí está, en cada capítulo dice, en algún lado, Magallanes fue el que hizo el lápiz. Y entró en Columba también por estar cercano, viste, en aquel momento era como que acercaba a compañeros para la posibilidad que, no por la calidad que tuvieran, sino porque por ahí era una cosa que pudieran acercarse a trabajar. Y vino acá hace un día y se fue con un capítulo de Alan Braddock. Pero el tema de con Sopi fue eso también. Por ahí él no tenía en ese momento algún trabajo, aunque sí tenía para trabajos de tipo publicitario, había terminado de hacer la historia de la humanidad, no recuerdo, con muchos capítulos. Fascículos. Sí. Tenía cajas de documentación en la casa, de tanques de guerra, armamento, edificios, era una locura. No, Sopi. Sí. Y un gran tipo. Gran persona. Él y Delia, la compañera de él, que la pasó mal varios años por cuestiones de salud. Sí. Y ahí nos veíamos, porque íbamos con mi papá. Ellos tenían una forma de pensar en la parte de ideología y mi papá también. Claro. Entonces se habían hecho amigos. Era republicana estaba Eugenio. Bueno, ya te conté recién lo de mis viejos. El tema es así. Y trabajamos con Eugenio. Ya te digo, 7, 8 años no tendría que sacar la cuenta en los apuntes que tengo de los trabajos que hicimos. ¿Qué pasa hoy con Gerardo Canelo? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué proyectos tenés? Mirá, yo más de una vez, una de las cosas que me gustaría, que desconozco, pero me gustaría que los que hacemos historieta, o algunos que hacen historieta, se reunieran para ver de qué manera y con seriedad, con el mayor, como hace la gente del cine. Yo tengo como referente a la gente del cine que se junta bastante y van estudiando el tema de qué hacer, cómo hacer, los mercados, cómo conseguir. El dibujante va consiguiendo de a poquitito. Y Gerardo siguió dibujando, bueno, ya recién te dije de los libros de Dago, un personaje que no es mío, no lo creé yo, pero hice como 30 libros para la editorial italiana y que cada libro tenía 96 páginas, estuve trabajando bastante. No quiero entrar por ahí en pormenores de temas precios, desencuentros,
pero querría que en algún momento hubiera alguna reunión con gente para ver cuál tiene que ser la propuesta de los dibujantes argentinos que son de alto nivel para que vuelva la historieta de la manera que sea. Creo que en los kioscos ya no hay que pensarlo, o por lo menos sería una cuestión, una especie de milagro que pueda, pero la historieta no puede irse muriendo así. El tema de, yo no me quiero olvidar lo que me preguntaste, el tema de hoy. El tema viene que, bueno, ahora medio como que tuve dos temas y uno me parece que se me tapó. El otro, el tema mío, es que yo seguí dibujando, sigo dibujando para algunas cuestiones o del barrio, o alguna caricatura, o algún dibujito de humor, todo para ¿Subís a las redes, hacía feo? Sí, subo dibujos. Justamente, ahí venía hablando, cuando venía para acá, venía hablando del tema de revistas en el barrio, revistas en la zona. Sí. Me gusta todo eso. Por eso lo que no puedo entender es por qué la historieta fue desapareciendo a todo esto. Podría ser esto lo que me fui perdiendo. Creo que creo de donde podría partirse sería de comprender que estamos en medio de una derrota cultural enorme. Y la historieta formaba parte de la cultura popular que fue derrotada, ¿sí? Forma parte de la cultura popular. Hoy por hoy, prácticamente, si vos prendés la televisión, de los 70 canales que pueda haber en esos canales de cable, de los 70 hay 65 que son norteamericanos, o por lo menos andan por allí. La cultura popular en este momento tiene muy pocos medios, y eso creo yo que sería a donde hay que apuntar, de recuperar la parte nuestra, porque es muy importante la historieta en la cultura popular. Ahora, yo en este momento espero, no sé si continuará, estuve haciendo, por ejemplo, hace poquitito junto con un primo, hizo un libro que se llama Así mataban, y la historieta, y él fue el que puso el dinero para poder sacarla a este libro, para poder sacar este libro, y la historieta tendría que tener algún apoyo, no solamente de la inquietud de los que hacemos la historieta, sino de alguna repartición estatal que no, creo que jamás, una vez en Telam, Martín García trató de tener una página para repartir junto con las noticias en diarios de todo el país. Pero luego no hay apoyo prácticamente ninguno, como sí desde hace mucho tiempo lo tiene el cine. ¿Sí? El dibujante de historieta sigue teniendo la idea de hacer una revista con un tanque, con un avión, con un gángster que mata a otro, etc. Y yo creo que hay más temas. Justamente en estos días creo que teóricamente, no sé bien porque escucho noticias y a veces me pierdo, se cumplen creo que 200 años del tema de la novena sinfonía de Beethoven, y donde está esa canción de los esclavos, la canción de la alegría, y yo hice una historieta hermosa sobre Beethoven. Cuando la estaba haciendo, realmente estoy muy orgulloso de haberla hecha con guión de Gustavo Schimp, un buen compañero. Y resulta que, ¿por qué no tenemos nosotros utilizar la historieta justamente para el tema de la cultura general, popular? Que nos editen la del Mozarteum, la de la municipalidad no sé de dónde, el otro de allá, y tener algún lugar, porque la historieta es una herramienta muy poderosa. Se utilizó durante 100 años para meter ideología desde los Estados Unidos, fue usada como una herramienta espectacular. Y sigue hoy. Los superhéroes, que hoy los chicos nuestros están invadidos por los superhéroes y por el manga, son con fines de tipo político. Y no se puede evitar. De última, el que hace la historieta está metido con el tema, está con la educación que fue aprendiendo en los medios y luego la transforma en historieta y la lee otro que vuelve a asimilar las ideas de los superhéroes. Sin duda. Y Canelo en este momento podría tener una puerta porque
el tema económico me presiona un poquitito de trabajar de vuelta para afuera. Podría estar yo en este momento consiguiendo un lugar para el exterior. Pero no, me gustaría trabajar para acá. Claro. Me gustaría hacer para acá como fue hecho el libro espectacular libro, ¿eh? Pero habrá que ver si hay alguien que puede... ¿Puedes hablar de ese libro, decir algo de ese libro? Como quieras, no sé si ya es el... No, está muy bien, después... Bueno, se edita, está bien. El libro es un libro que yo hice, no sé si ven... ¿Cuándo lo dibujaste esto? Y esto lo dibujé hace un año, creo, Ajá. un año atrás. Con la edad que voy teniendo todavía, algo de pólvora me queda, ese Jorge. primer cuadro, digo, eso es una escena de cine que ya sabes lo que va a pasar y ya te estás ahí como agarrando la butaca. Es hermosa, la historieta es hermosa. Es hermosa, mirá, el tema de este capítulo viene de cómo mataban, y totalmente cierto, de que cómo asesinaba la represión a compañeros que hoy están faltando y que realmente eran muy necesarios en este momento. Apuntaron muy bien, mataron mucha gente que hoy serían muy importantes, ¿eh? Todo esto que está acá, no lo tengo yo. ¿Y cómo salió eso? Pero no me lo primicia. regala. Sí, este libro... no lo viste, Jorge, vos. No. Lo tiene él, Si no lo que no tiene Sergio no lo tiene nadie. Sí, ahora me doy cuenta, si lo sigo a él, ves que se sonríe. Pero Sergio tiene, No, porque yo no lo tengo. Gracias, es impresionante. Sergio Más, nuestro querido amigo y colega, trajo esto. Mirá lo que es esto. Es impresionante. Pero todo documentado. Villagamba lo empezó a escribir en Estados Unidos, estaba allá por razones de salud. Sergio, mirá. Acá está lo que Sergio tengo acá. Más. Ahí está Sergio, qué gusto. Una vez vos, qué hallazgo, me saludó porque yo puse de una revista cordobesa de toda gente de dibujantes de allá. Y estaba Jorge Más. Y lo puse. Y no era por ahí, era jovencito, mira si es un chico ahora, un bebé. Resulta que lo puse a él y a todos los compañeros, porque yo armaba en Facebook como si fuera una revista. Claro. Sí, armaba una revista, todo, y él lo puede ver. Ahora ya medio que abandoné por cansancio, ¿sí? Pero estuve como 7, 8, 9 años armando una revista con todos compañeros, historia de la historieta. Yo armaba una revista diaria en Facebook, ¿sí? Un dibujo mío, pero dibujos de todos los compañeros de acá y del exterior. Sigulnas hizo mucho laburo. Sigulnas hizo el diccionario. Tengo los dos libros de él. La Z. Tengo los dos libros. Todos los dibujantes. La opinión mía, que por ahí podría... No es de conflicto. Es el mejor historietista del dibujo de historieta y de humor. Es el más serio, porque no tuvo el tema de armar un libro para que mis amigos aparezcan y salgan. Y sí, estoy cometiendo un error, pero yo pienso eso. Siulnas llamó, hasta yo también... Todos, de la A a la Z estamos todos. Estoy yo en el libro del Siulnas cuando yo era un dibujante de historietas de aventura. Sí. Sin embargo, es una maravilla. Es una joya eso, mirá vos. Mirá. Bueno. Y bueno, ¿cómo se hace para ayudar a Villagamba a que recupere el dinero que puso acá? Todo esto que estamos diciendo acá es un disparador de algún proyecto importante, Gerardo. Yo creo que sí. Ojalá. Esto que estamos haciendo va a tener repercusión importante. Todos los que acabas de decir puede ser un disparador de algo. Ojalá se converse, que no sea que yo quiero hacer tal cosa. No puede ser. Tiene que ser algo pensado. La historieta es una herramienta y hay que manejarla. Sin duda. Hay muchos proyectos al respecto. Que bueno, ojalá. No lo vamos a spoilear. Ojalá. Bueno. Y ese Carbajo, ¿viste? Sí, ahí está. Bueno, no, pero ya estoy. Pero el tema eso es lo que me gustaría hacer a mí. Y bueno, ¿viste? Historietas de época. Estas cositas, estos encuentros, pueden ser el disparador de algo. Porque estamos mostrando a los colegas que han hecho historia. Que estamos haciendo. Obviamente. Escúchame, ya me emocionar, ¿viste? Fernando ya me archivó. ¿Qué han hecho? No te vamos a emocionar, porque sacaste el pañuelo ya ahí. Sí. Escúchame, bueno,
para ir cerrando, como dicen los conductores, Sí. no te voy a hacer la pregunta de Guígula esa, porque te acordás de la pregunta de Guígula. Ah, te la puedo contar. Pero no Un día sería. Alfredo Bravo le dice Guígula, ¿cuál fue tu primera vez? No me acuerdo de la última, ¿querés que me acuerde de la primera? Sí, es cierto. Una pregunta así, después te vamos a elaborar, te vamos a pedir un dibujito para la UTBA, acá en vivo. Si sale, ¿Qué a ver cosas cómo. no harías en esta profesión? Cosas que esto, no cuenten conmigo para hacer esto. ¿Qué cosas no harías como dibujante? Desde tu mirada ética, digamos. Sí, sí. Mirá, creo que haber trabajado en Columba es una cosa de que no haya otro lugar para trabajar. ¿Sí? Creo que lo que no haría nunca es al revés, la parte de oposición de esto que está acá, que es el relato de la represión y de la, vamos a llamarle, el aplastamiento de los movimientos populares. No hace mucho, bueno, por ahí voy para el otro lado, pero no hace mucho cuando hicieron el Centro Cultural de la Cooperación, donde participé también, con afiches, cuando estaba el otro compañero de alto nivel que es Ricardo Horvat, él nos ayudó, él me ayudó, puso historieta, que tengo una historieta con personaje con el Che Guevara, la puso en un libro de él, ¿sí? De los últimos tiempos, él ya estaba medio cachuzo, pero puso una historieta completa mía en un libro de él, del Che Guevara para los jóvenes. El tema viene que había hecho yo una carpeta de muestra cuando abrieron el Centro Cultural de la Cooperación y estaba Floreal Gorini como una especie de, ¿cómo se llamaría? De mentor, se llama, sí, referente, Jorge, referente importante, era diputado en aquel momento también, y resultó que yo le mandé la carpeta y digo, la historieta tiene que tomarla en cuenta para hablar de hechos de la historia social argentina. En aquel momento le mandé muestras mías, muestras de otras historietas de otras partes del mundo, y le había dicho yo de hacer de la Patagonia, las rebeliones de la Patagonia. Ayer escuchaba por televisión que hablaban del grito de Alcorta, de hacer toda esa especie de historia de la Argentina de luchadores populares. Yo creo que tendría que ir, pero no solamente como una cuestión de biografía, sino de tratar de mostrar, o si se hace con algún héroe, porque puede ser que vamos a llamarle la doctrina de estos medios de difusión de ideas, que es la historieta, la televisión, la radio, todos esos medios, creo que se puede hacer un personaje que, como en el caso de Carbajo, mirá, te nombro, bueno, sería largo, pero de todas maneras, por ejemplo, en varios lugares de Carbajo, yo mostraba, por ejemplo, para que veas pequeñas cositas, mostraba la mesa de un lugar, de un conventillo en La Boca, yo a la mesa le ponía mantel, y estaba con ideología detrás. El pobre tiene que usar mantel en su mesa, si uno hacía aquello. Hice escenas de trabajadores en la calle, donde se veía que mientras Carbajo y Ganzúa volvían para el tema de una aventura de noche, salían los obreros caminando con nenes también con el paquetito que llevaban la comida al mediodía. En otros, iban obreras que ponía yo en el medio de algún cuadro. Las dos obreras van de la mano. Mi mamá era obrera en Alpargatas, en Celsa, en Águila, de aquellos momentos, estoy hablando del año 30 y algo. Ahí está, Barraca. Mi mamá de Avellaneda y de Pompeya, y Parque Patricio. Hay maneras de hacer ver que entran despacito en la cultura popular, ¿sí? Hacer ver. Creo que lo que no haría, que era la pregunta, viste que no me olvidé, se me escapó. Volví al núcleo. Sí, pero no, es una demostración. Perdón si me paso. No. Pero el tema viene que lo que no haría sería justamente lo contrario a eso. Sí, claro. ¿Sí? Del tema de una historieta. Tus ideas, por guita, ojalá. Pero además porque la creo necesaria, pero además de estudiar de qué manera
llegar a la gente y que nos vuelva a recuperar la gente, porque creo yo, el otro día decía en otra conversación, en algún momento la historieta fue que se le negó como que era un medio de aprender. Sí, un arte menor. Como arte menor, sí, exactamente, sí, Jorge. lo conozco bien. Como arte menor. Sí, Pero sí. ¿qué pasó? Que hoy, que fue desapareciendo el tema de la inclinación por la lectura, la historieta puede ser hasta sin texto, con muy poco texto y con dibujos que vayan moviendo al personaje. Hicimos historieta con Bellagama, historietas mudas. El tema, y Bellagama, que es el autor, el guionista de todo de este libro hermoso, ¿sí? Que esperemos que pueda venderlos para recuperar y hacer un segundo tomo que ya lo está preparando. Pero habrá que ver. El tema viene que se puede hacer, se tiene que buscar la manera. El cine lo consigue cada tanto. Hay demostración que gente muy hábil puede colocar una película para que la vea mucha gente. Y otros cumplen con una cuestión de militancia que va casi de cajón, como directamente a ser consumida por muy poca gente. Por ahí se conforma con eso, macanudo. Pero la historieta tendría que buscar, volver a hacer algo que distinga a la gente. Si se habla de que los medios de hoy, de difusión de hoy, son apabullantes, Estados Unidos sigue vendiendo historieta y tiene acceso a alta tecnología para poder ver. Y Japón, que es otro país que tiene acceso, y no sé si China se puede incorporar en algún momento a la historieta. Hay países que han apostado a algo. Bélgica y Francia han tomado la historieta como parte de su cultura popular importante. Si hacen una exposición en algún lado de libros, los franceses, los belgas, creo que siempre, porque yo no pude asistir nunca a una exposición internacional en el exterior, la historieta tiene un lugar que no la puede sacar nadie. La historieta en Europa, en Francia y Bélgica, tiene mucha importancia en la cultura popular. Gerardo, una joya todo lo que ha dicho. Así Ojalá. Que bueno, agradecidos en nombre de la UTBA tu participación. Te vamos a hacer laburar ahora, un pequeño dibujo para la UTBA que va a ser testimonio de tu... Gracias, querido.